Sí, perfecto. Los que le repito, a ver si me sale más o menos parecido a lo que dije ahora antes y no escuchó nadie, estamos acá para compartir dudas y saberes, ¿m? Sin importar quién aporta las dudas o los saberes. ¿Tá? Las dudas de uno pueden ayudar a aclarar algunas cosas en otros y viceversa. ¿M? No tengan temores en preguntar, ¿sí? Ahora es el momento de preguntar. Ahora es el momento de sacarse las dudas más elementales porque son las más traicioneras. Las cosas más simples son las más traicioneras. Despejen las dudas acá. ¿Tá? No lo vamos a criticar, ni nos vamos a reír, ni vamos a lucurar ningún criterio de nada de ustedes. Estamos acá para brindarles nuestro humilde conocimiento para que ustedes no sean asaltados por las dudas en los momentos de los parciales, de los finales. ¿No? Tienen que ganar confianza. Entonces, los invito a que cada cual aporte sus dudas de la manera más simple y todos entiendan o tengan el respeto de la duda ajena, ¿m? Porque es así, este es un espacio de todos, y bueno, lo podemos canalizar. Nuestra intención es que se lleven la mayor cantidad de conocimientos y la mejor experticia posible en resolver los problemas que se les pueden llegar a presentar, acá y en las materias que siguen. ¿Ok? Entonces, vuelvo a preguntar. Práctico 4 líneas de continua. ¿Queda algo pendiente? ¿Quedan dudas pendientes? No, yo tenía, primero buenas noches, yo tenía dudas del 5, unos conceptos medianamente teóricos. Del 5 está bien, Sí, pero pregunto, repito, del 4 ¿hay algo que haya quedado en el tintero? ¿A alguien le ha quedado algo en el tintero? No tenemos problema en responder individualmente por mail, pero me parece que este es un espacio que hay que aprovechar bajo todo punto de vista porque es mucho más dinámico. Sí, profe, yo tengo. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Yo tengo un par de preguntas. Bueno, empecemos por la primera. Así se come Bueno, un dinosaurio, de a pedacitos. bueno, bueno, con el 4-9, con el TP4, ejercicio 9. TP49. ¿Sí? Un segundito que abro 49. 49. Sí. Bueno, les planteo qué es lo que se pide y después me consultan, a ver si queda alguna Bueno, duda. profe. Porque tienen que acostumbrarse a entender muy bien qué es lo que se les plantea en el ejercicio. Acá dice, diseñar la línea de la figura mediante el método de la sección constante. Listo, sección constante, las fórmulas están clarísimas, lo que es distancia física, lo que es distancia de línea. ¿Alguna duda de eso? No, de eso no. Las fórmulas las tienen, ¿sí? ¿Cuándo hay que multiplicar por 2? ¿Cuándo no? Si le dicen distancia física es metraje de un punto al otro, entonces tenemos que multiplicar por 2. Ahora le dicen distancia de línea, bueno, no, la línea es ida y vuelta, ya está considerado los dos. Pero por las dudas ustedes lo aclaran. Si le mandan el 2 o le sacan el 2, aclárenlo y ya está. ¿Ok? Para evitar errores en las interpretaciones del lenguaje. Ahora bien, ¿qué es lo que ven ahí? Tengo que diseñar una línea por tramos. ¿Sí? Fíjense que la línea en el punto B se bifurca. ¿Sí? Pero el que se bifurque significa que todo lo que venía hasta el punto B se va a abrir en el BC y en el BD. ¿Ok? Y las restricciones que me ponen, ¿sí? Son dos. ¿Cuáles son las dos condiciones que tengo? Digamos, ¿cuáles son los condicionantes de una línea? Bueno, dadas las dimensiones de la línea, encuentre un cable tal que
tal que la pérdida o la caída porcentual o en volt, ¿sí?, a lo largo de un determinado tramo cumpla determinadas condiciones. ¿Qué condiciones les está dando acá? Máxima caída de tensión de 8 volt. 8 volt. Ahora fíjense, les dice 8 volt entre qué. La pregunta es, ¿dónde tiene que haber 8 Debe ser volt? en la punta, en el último, ¿Cuáles son las puntas? el C y el D, El C y el D. la caída ahí. ¿Sí? O sea, en el punto D y en el punto C yo tengo que cumplir con los 8 volt. ¿Eso está claro? Sí, Ahora bien, por una cuestión de que la vamos a hacer por tramo, y la tenemos que hacer por tramo, me dicen, bueno, pero la caída solicitada para el tramo AB, son 4 volt. Y uno dice, pero ¿cómo? ¿No quiere 8 o quiere 4? ¿Qué piensan ustedes? ¿Dónde dijimos que quería 8? Y AD. O sea, los 3 tramos que tengo que diseñar, porque me piden diseñar el AB, el BC y el BD. ¿Sí? Son 3 secciones distintas de cable. O no sé si van a ser distintas, todo depende del cálculo y las cargas. ¿Sí? Piénsenlo esto como una manguera de jardín, ¿sí?, que está enchufada en la canilla en A y fluye caudal de agua, ¿sí?, y drena 30 en un lugar, 20 en el siguiente, 15 en el siguiente. Cuando llegamos a B, ahí me piden tener una presión. La presión es equivalente al diferencial de potencial, son energías potenciales, ¿sí? Mantener una diferencia de potencial entre A y B que está con requerimiento de 4 volts. Y luego me dicen que desde B hasta C, ¿sí?, no debería caer más que ¿cuánto? Y por 4 volt. No lo sé todavía porque no sé cómo va a quedar B. Lo que sí sé que cuando yo ponga un manómetro en el punto C o en el punto D, la pérdida tiene que ser de los 8 volts. Desde A hasta C y desde A hasta D. ¿Eso queda claro? Usemos el sí, sentido común. Usemos el sí, sentido común. hay que priorizar la caída de tensión y después lo otro tiene que ser la única condición es que sea Claro, pero menor o igual a 4 volt. exacto, pero lo que yo le pregunto, usemos el sentido común. ¿Dónde voy a tener más problemas? ¿En qué punto voy a tener más problemas en la línea? No, en C y en D. Ahí donde va el requerimiento de la línea en general. ¿Sí? En B me exigen que sea de 4 volt la caída. ¿Tá? Entonces, lo que tengo que diseñar en realidad, ¿qué son? 3 líneas distintas. ¿Está bien? Voy a tener que diseñar a sección constante un tramo AB, y ahí me detengo. ¿Qué hay en el tramo AB? ¿Qué cargas hay en el tramo AB? A los primeros 20 metros de la izquierda, ¿qué tengo? 30 amperes. ¿Sí? Sí. Los 30 amperes, metros los más 20 del otro adelante, lado y la sumatoria 30 de todas metros las más caídas. adelante, 20 amperes. 50 metros más adelante, 15 amperes. Y en el punto B, ¿qué tengo? La suma de las corrientes de BC y BD. Claro, todo lo demás que va a estar pasando, porque yo tengo que llegar con electrones hasta C y con electrones hasta D. Significa que en el diseño de la AB tengo que contemplar en el punto B una carga integrada con la sumatoria de todo lo que está colgado en C y de todo lo que está colgado en D,
sin importar que las distancias en este momento. ¿Sí? En este momento no me importa a cuánto están los 20 o los 10 de la parte BC, ni a cuánto están los 10 ni los 10 de la parte BD. Yo sé que en el punto B, ¿cuántos amperes van a estar pasando? 50 amperes. 50 amperes, que es la suma de los 10 más los 20 más los 10 más los 10. ¿Sí? Entonces ahora voy para atrás. Yo digo, acá en el punto B, si tuviera una sola carga unificada, sería de 50 amperes. Cuando retrocedo 40 metros, ¿qué hay? El AB retrocedo, ¿no? ¿Qué hay? $15 amperes. ¿Está bien? O sea, a los 50 que están fluyendo estrictamente, ¿sí? Estrictamente en los 40 metros que hay entre los 15, o sea, tendría que ser una gráfica para que no nos perdamos, pero los 50 amperes que van desde B hasta los 40 metros donde está la carga de 15, ¿sí? Fluye solamente por qué tramo, por el tramo ese de 40 metros. ¿Se ve? Sí, sí. O sea, consideramos los tramos B y C como una carga, nada más. Para el tramo Exacto, B. lo unifico como una sola carga, porque lo que yo tengo que diseñar es el tramo AB. Entonces, la gráfica se ve reducida a una línea, espere que voy a dibujar un poco. Vamos a hacer una pizarra. Esperen que siempre con dos computadoras me confunde el mouse. No sé qué pasó, que ahora no me anda. Qué alegría, no me anda la pantalla. Oh, Dios. Segundito. Voy a tener que dibujar de otra manera porque no me anda el pen. Punto A. Recta, origen. Llegamos a 20 metros y ¿qué tenemos acá? 30 amperes. Seguimos 30 metros más. Tenemos 20 amperes. Seguimos 50 más. Perdón, y tenemos 15 más. Y acá, en B, ¿qué tenemos? $50 amperes. ¿Ok? Ahora les pregunto, ¿esos 50 amperes por dónde fluyen? Vamos a hacer así, por colores. Estos 50 circulan solamente acá. ¿En eso están de acuerdo? Sí. También van a circular por acá, también van a circular por acá, y también van a circular por acá. Ahora, estos 15, ¿por dónde circulan? Por acá y por acá. ¿Sí?
que podemos usar. Estos 20 ¿por dónde circulan? Por los 30 y por estos 20. ¿Sí? Y violeta, los 30 que circulan por acá. ¿Se ven los colores que representan cuánto circula por cada tramo de cable? Sí, se ven. Sí, profe. Evidentemente, en este tramo de los 20 pasan todos. Pasa todo de todo de todo, la suma de todo. ¿Mm? Acá pasan 30 más 20 más 15 más 50, que sería esta suma. Acá pasarían todo menos 30, acá pasaría todo menos 20 y acá pasaría todo menos 15. ¿Sí? ¿Eso les queda claro? Sí, sí. Bueno, entonces la pregunta es, yo puedo hacer, ¿sí? Aplicando la fórmula, lo que estoy haciendo es brazo, ¿sí? Brazo por carga, brazo por carga, brazo por carga, brazo por carga, ¿sí? La sumatoria de todo eso ordenado me da la expresión de cuál debería ser la sección para calcular el AB. ¿Hasta ahí hay un problema? No, hasta ahí no. Hasta ahí no. Bien. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Qué se supone que vamos a hacer ahora? Aplicar la fórmula. ¿Mm? ¿Cómo calculo esta sección? A ver, pásenme la fórmula. ¿De qué depende? Rho del material. Dos porque estamos manejándonos con estas distancias físicas. ¿Sí? ¿Qué más? Sobre ¿cuánto nos piden entre I y B? 4 volt. Menor o igual a 4 volt. ¿Y por qué ahora? Por la sumatoria de, o sea, corriente por longitud. ¿Ok? Bueno, eso lo saben calcular. ¿Cómo se calculaba esto? ¿Se acuerdan? Se iba tomando las corrientes por cada tramo y se iba sumando la distancia con respecto del punto A. O sea, el primer tramo sería 20 por 30 amperes más 50 por 20 amperes, después más 100 O por sea, 15 amperes y así. estos 30 sería 30 por ¿qué distancia? Por estos 20. Claro. Pero ahora, ¿sí? Pero ahora les pregunto, acá, estos 20, ¿cómo juegan? Acá Con pasan 50 20 metros. por 50 metros. Ujú. ¿Está bien? Más 20 amperes de la segunda carga, pero el brazo eléctrico son 50. 50 metros. Perdón, estos serían 20 amperes y estos serían metros. Odiosamente me quedé sin el lápiz gráfico. Bueno, ahora esta de 15, ¿cómo sería? Más 15 amperes por ¿cuánto? 100 metros. 50 más 30 más 20 por 100. Más, y acá viene lo importante, 50 amperes, ¿por qué? Esto era 40. Claro, 50 por 140 metros. Perdón, 140 metros. ¿Sí? Bueno, y eso les da un número. No sé qué número les dio. ¿Alguien lo tiene por ahí a mano? Bueno, entonces ponemos sección AB para 4 volt de caída, ¿sí? Igual a ¿cuánto? 3, ¿cuánto? 86
2,5 milímetros cuadrados. ¿Qué tengo que hacer con esto? Redondo. Más cercana. Claro, Sería tengo que 95. llevarlo a la inmediata superior, siempre a la inmediata superior. ¿Por qué? Ujú. Sí, pero eléctricamente, ¿por qué voy a la superior y no a la inferior? Porque Yo de tendríamos nuevo, menor caída de tensión cuando es la claro, media porque superior. También. si la sección es menor, entonces voy a tener más de 4 volts. Es lógico. ¿Tá? Si la sección es menor que la que yo calculé, que es un número estrambótico porque no lo van a encontrar normalmente como sección comercial, ¿sí? No puedo poner una menor a esto. ¿Sí? Tengo que poner la inmediata superior. Listo. Ponemos la inmediata superior. ¿Qué acontece haber puesto una, no sé cuánto daba la superior? ¿Cuánto da? ¿Cuánto? 95. Que verifica también el calentamiento. Cuidado. O sea, la inmediata superior tiene que verificar a qué valor de corriente tiene que verificar. A toda la suma de las corrientes que está entrando en A. ¿Cuánto es? 115 amperes, que son los 50, más los otros 50, que son los 20, más los 30, más los 15 que están dando vuelta ahí. ¿Se entiende lo que estamos haciendo? Sí, pero O sea, yo digo, voy a poner un cable ahora, ¿sí? Que es bastante mayor, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué va a pasar? Voy a tener menos caída que la que me pedían. ¿Y qué hacemos con eso? Nos da, de alguna manera, ¿sí? Un margen mayor de caídas entre A y B. Porque, ¿qué pasa? Si yo acá tengo, supongamos que tenemos una serie de números igual a 30, ¿sí? Que resultó de dividir por 4 volts. Y yo pongo 40. Significa que este número, ¿cómo va a ser el denominador? Si todos los demás números no cambiaron y yo aumento, si yo les digo, tengo 30, ¿sí? Dividido, justo agarré 30, qué salame, 20, vamos. 20 dividido 4, ¿sí? ¿Cuánto le da? 5. 5. Bueno, digo 5, no, pero vamos a poner 6. Entonces, si pongo 6 y esto no lo cambio porque esto ya está todo fijo, esos son los datos de la línea, ¿sí? Si yo hago 20 igual a 6, ¿qué número tiene que estar acá abajo? 3, algo. 3,20, no sé, bueno. 333. 334. 3,33, periódico, números horribles. ¿Se entienden? Quiere decir que al ir a buscar una sección superior, lo que estoy haciendo, al mantener el numerador, que estos son todos datos de qué? De la De la línea. línea. Son las distancias, las corrientes, que eso no se lo toca a nadie. A ustedes se las piden bajo esa especificación. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó? Ustedes lograron diseñar una línea en la cual le ponen un cable más grande, por lo tanto, la especificación entre A y B es menor a la solicitada. ¿Mm? O sea, es mejor. Que sea menor significa que es mejor. Porque si antes me pedían 4 volts, ¿sí? Y yo ahora le estoy dando, pongámosle pongamos que sea 3 volts, por decir algo, cuando puse el de 86, ¿sí? Me daba 4 volts y ahora pongo el de 95, y me da 3 volts, muchachos, ¿qué gané? Gané 1 volt de calidad por sobre la especificación original de los 4 volts. ¿Por qué? Porque puse una sección más grande.
¿Alguna duda hasta acá? No, profe. No, por ahora no. Bueno, ¿qué pasó entonces con... ¿qué pasó ahora con la línea? ¿Cuáles son las condiciones que cambiaron de la línea? ¿Cambió algo? Exacto, exacto. ¿Mm? Yo ahora, ¿sí? Yo sé cuánto es la caída entre A y B, la nueva caída entre A y B. ¿Mm? ¿Cuánto me dio? 3,63. ¿Cuál es la condición original del diseño de la línea? No, a 8. La línea. Ya la AB ya la agoté, ya la terminé, no hay más problema. ¿Ok? La AB no tengo más problema. ¿Qué es lo que tengo que resolver ahora? Ahora, ¿sí? AB es igual, vamos a ponerle 3, bueno, ¿cuánto dijo 3,63. A usted le parece que es una pavada esto, pero es importante porque les va a dar margen Una para pregunta. achicar. Sí, Los 363 lo hicieron, o sea, en la ecuación para calcular la sección, cambiamos la sección nueva, o sea, los 95 lo pasamos como denominador y calculamos la caída de tensión, haciendo toda la misma cuenta, ¿cierto? sí, o sea, la cuenta no cambia. Ustedes usaron una cuenta de sección donde Claro, tienen claro. un numerador donde están todos los parámetros de la línea. ¿Está bien? Ujú. Sí. Longitudes, material y corrientes. ¿Alguna duda de eso? No, no, eso no. Solamente Eso era. no cambia más. Eso es una constante que ya calcularon. Olvídenlo. O sea, guarden el resultado. ¿Sí? Bien. ¿Cómo obtuvieron la sección? Dividiendo por 4. ¿Sí? La sección la obtuvieron con todos los parámetros de la línea, que son la sumatoria de todos los momentos eléctricos, por el ρ, por el 2, por la Marinkochi, ¿ok? Surgió un número que al dividirlo por 4, que es la restricción que yo les pongo, me da la sección. Entonces yo les digo, es lo que les planteo acá. Si antes 20 dividido 4 les daba 5 y yo pongo 6, el 20 no cambió, significa que lo que cambia es el denominador. Hacen la cuenta Sí. al revés. Ahora ustedes entregan la sección y sacan la restricción. Bien, se entendió. Gracias, profe. ¿Se entendió? O sea, no Sí, hay sí, que sí. hacer más cuenta, es la misma cuenta. Claro, claro, Pónganse que solamente usted un despeje. para obtener la sección puso, por decir una barbaridad, ¿no? 300 dividido 4. Eso le dio un número, 300 dividido 4, no sé cuánto, 175, ¿no? Le dio 75, ¿sí? ¿Estamos en claro? Ahora usted dice, bueno, no, pero 75 no hay. Pongo 100. ¿Está? Entonces ahora yo pongo 300 igual a 100. Y esto es X. ¿Cuánto vale X? 3. 3. Entonces me fui del 4 al 3. Ahora, mi caída de tensión es 3 entre A y B. Porque yo puse Bien. un cable más grande. Ok, ok. Sí, se entendió, profe. ¿Listo? ¿Hasta acá Sí, listo? sí. Sí. Muchas gracias. Ahora, ¿en qué me ayuda esto en lo que sigue? Hasta acá no hay mucho más que hacer, ya está. ¿Está? No hay nada más que hacer. Ya ustedes calcularon la AB, la tienen, la firman, la entregan y no resuelven más nada de la AB. No se toca más la AB. Ya sabemos que le metemos el cable de 95 y eso ya está. Nos falta diseñar ¿quién? La C, la BC y la BD. ¿Está? Y uno dice, sí, pero van a ser iguales. Le digo, no sé si van a ser iguales. ¿Quién dice que van a ser iguales?
Ahora son dos cálculos de líneas, ¿sí? Donde todo lo que hice no cuenta. Lo único que cuenta, fíjese, voy a borrar todo, que A, C, o sea, caída AC tiene que ser igual a la caída AD. ¿Igual a cuánto? 8 volt. ¿Alguien les cambió algo? Pero ustedes ¿qué saben? Que ahora la AB, ¿cuánto es? 3,6. 3,6 era. ¿Sí? Sí, profe. ¿Hasta acá? ¿Alguna duda? No, No, profe. está ahí. Bueno, si ya sabemos que habiendo considerado todas las cargas, la caída máxima entre A y B es 3,6 y a fondo de línea va a haber 8 volt, ¿cuánto margen les queda? $4,4. Es igual a 8 menos 3,6. ¿Igual a cuánto? 4,4 volt. Esta es mi restricción para el cálculo de AC y la misma restricción para el cálculo de AD. ¿Se entiende cuál es el problema? ¿Por qué? Porque si yo ya diseñé la AB y sé que en el peor de los casos la caída entre A y B va a ser 3,6, a mí, para llegar a los 8, a las puntas de línea, me quedan 4,4 volt de margen. ¿Sí? Si me quedan 4,4 volt de margen, yo sé que entre A y C o entre A y D va a haber 8 volt. ¿Sí? Originalmente, ¿qué hubieran pensado? Ustedes dicen, bueno, si entre A y B hay 4, entre B y C va a haber 4 y entre B y D va a haber 4. ¿Sí? Pero fíjense ahora que le estoy dando más margen, significa que puedo poner cable más fino. Podría, no sé, hay que hacer el cálculo. ¿Sí? Estas son líneas de ejemplo para que entiendan cuál es el problema. ¿Por qué tengo que rediseñar o por qué tengo que recalcular? Porque una vez que yo diseño sobre un valor ingenieril, lo que me voy es un valor comercial. Entonces, a partir de ahí tengo que replantear las condiciones de mi problema. ¿Sí? ¿Cómo hago ahora? Muy fácil. Agarro la BC o la BD, cualquiera de las dos, en forma independiente, como si fuera una línea única, y digo B, C, ¿qué hay colgado de B y de C? Hay una de 20 a 40 metros y a 20 metros está C Con una de 10. con 10 amperes. Señores, ¿qué hacen? Hacen un diseño con la restricción ahora de B, C igual a ¿cuánto? 4,4 volt. Y se acabó. Se hacen lo mismo. Nuevamente, cuando terminan van a encontrar una sección, pero le van a poner una superior. ¿Sí? La superior, ¿qué va a pasar? Va a cumplir mejores las prestaciones que le están pidiendo porque no les va a caer 4,4, les va a caer 3,4, 3,5, no sé, pero siempre menos porque le van a poner una sección más grande. Entonces lo que logran en definitiva es cumplir ampliamente, ¿sí?, con las restricciones de 8 volt. Si quieren lo pueden calcular y decir, miren, yo se la diseñé y a usted le va a quedar entre la punta A y la punta C una caída de 7,3 volt, que está por debajo de la restricción que usted me pone de 8, o sea que va a andar mejor. Y tiene que hacer un cálculo independiente para la BD. ¿Ah? Porque eran las únicas cargas que circulan, ¿cuáles son? Estos 20, estos 10 y los 20 amperes que están divididos en 10 abajo.
¿Se entendió? Sí, profe, ahí tenía la duda. De calcular la sección, ¿qué distancias tomaríamos? La ¿Desde sec- A o desde B? No, ahora estamos en una línea aparte, que es la línea BC. ¿Qué longitudes tengo en BC? 40 y 20. Yo lo que quiero saber acá, ¿sí? Acá, ¿cuánto va a haber? ¿Cuánta carga va a entrar por acá? 20 más 10, nada más. Que son los que usamos antes, que se los cargamos todos al punto B. ¿Está bien? Ah, bien, sí. Pero no, ahora acá se acabó. Esta es mi línea. Mi línea arranca en B con 40 metros y 20 metros, con 20 amperes y 10 amperes. Esa es la línea que tengo que diseñar. ¿Con qué restricción? 4,4 volt de caída. A otra cosa, es otra cosa. Ya me desligo de lo que hice antes. Ya la línea AB está diseñada, cerrada, no tienen por qué hacer nada más. ¿Está? Pero fíjense que estamos siempre haciendo un paso apoyándonos en el anterior como que está bien hecho. ¿Cómo hago después la BD? Bueno, exactamente igual. Dibujo una línea sola que tiene dos cargas, una de 10 y otra de 10, una 20 y otra 30, y nada más. Nada más. ¿Sí? La calculo y capaz que les va a quedar, por decir algo, capaz que les va a quedar entre A y B una caída máxima de 7,3, perdón, entre A y C una caída máxima de 7,3, y entre A y D una caída máxima de 7,4, por decir algo. No importa, está todo bien. Estamos dentro de las restricciones solicitadas para la línea. ¿Está bien? Sí, profe, se entendió. Bueno. ¿Alguna otra duda con este tema de las líneas famosas? Y otra duda, así como de la distancia que se Sí. toma en cada caso, pero en los demás ejercicios donde hay una rama, una Bueno, tienen que rama, redibujar, les conviene redibujar las líneas. ¿Tá? ¿Qué significa redibujar las líneas? Significa que cuando ustedes, que estoy tratando de hacer andar el pendrive, bueno, no sé qué diablo le pasó a mi Xpen que ahora no anda, lo cual me preocupa, y me quedé sin pizarra. A ver, ¿cuál es la pregunta de la distancia? No termino de entenderla. ¿Qué que por distancia ejemplo se utilizó? Sí, hable. en el 10, que bueno, hay una rama central y después hay otras derivaciones. Y para el cálculo de la sección, ¿cómo se tomarían esas distancias? En el 10. Bueno, ahí hay un problema de cómo está graficada la línea. ¿Sí? Fíjense, dice, la figura siguiente se representa, por eso le digo, lean con atención el enunciado. Una línea para sistemas de iluminación, siendo la carga mostrada X como lámparas de 60 vatios y una tensión de 220 voltios. El material utilizado será cobre y la máxima caída de tensión admisible 2,5%. Bueno, o el por ciento o el voltaje es exactamente lo mismo. Tenga en cuenta que la línea troncal es la representada por ABCD. ¿Sí? Usted ve la línea troncal ABCD, yo no la veo como troncal, la veo que está doblada. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Un segundito que voy a... Ahora no mandan el mouse, Dios santo. Yo tengo una línea que va del punto A al punto B, del punto B al punto C
y el punto C al punto D. ¿Usted la ve así? ¿Qué le Sí, impide dibujarla así? las derivaciones. Bueno, ¿qué pasa en B? Una derivación. ¿Mm? Una derivación que la puedo pensar como que, como una de 10, otra de 30 y otra de 10, o bien la puedo pensar como, uy, ¿qué pasó? Ah, me equivoqué de color, perdón. La puedo pensar como que, como una sola derivación de ¿cuánto? Una sola carga de 50. ¿Está bien? Porque fíjese que la BF es otra línea. Esta es otra línea. ¿Sí? ¿La troncal cuál es? A, B, C, D. ¿Está bien? Le pregunto, ¿qué pasa en C? Bueno, acá hay un desgrane de 30. Esto es como los circuitos que nosotros le damos, se los dibujamos de una forma, pero ustedes lo pueden redibujar como quieran, como les resulte más cómodo. ¿Sí? Fíjense que lo más razonable sería poner una troncal A, B, C, D. ¿Sí? A 20 metros se cuelgan 30 lamparitas. A otros 20 metros se cuelga la línea BF, que sería como resumirla en 50 lamparitas. ¿Algún problema? Después a 30 metros, a 30 metros y a 30 metros se cuelga una de 20 y se cuelga otra de 20. ¿En C qué pasó? ¿Qué hay en C? Tener la suma de las 6 cargas ahí, ¿no? A ver, pregunta. ¿Cuál es la troncal? Lean el enunciado. ¿Qué dice? Una línea troncal representada por ABCD. ¿Sí? Entonces voy, elijo un color verde, un trazo grueso. Yo le digo, muchachos, esta es la troncal. ¿Sí? ¿Está claro? Elijo otro color, esta es otra red, otra línea, y elijo otro color y acabo otra línea. ¿Cuántas líneas son? ¿Cuántas líneas tengo que diseñar acá? 3. 3 líneas distintas. La primera tiene que ser la troncal, A, B, C, D. ¿Qué hago en C? ¿Qué tengo en C? La otra rama de E, C, ¿Qué se descuelga en C? la rama C, La rama CE, que está dibujada ahí como si fuera una rama colgada de C, pero le dibujaron, o sea, fíjense, esto que está acá, ¿sí? Que es la 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20 lamparitas, perdón, 20, 10 y 10, perdón. 20, 10 y 10, con distancias de 20 metros cada una. Perdónenme porque no tengo la lapicera, pero estoy volviéndolo. Esta es la parte entre C y D, pero forma parte de la troncal. Ahora, la CE no forma parte de la troncal. ¿Qué tengo en la CE? ¿Qué hay acá?
15, 20 y 20. ¿A qué distancias? ¿Cuál es la distancia entre C y la 20? 30. 30 metros. Entre las de 20 y la otra de 20 hay 30 metros y 30 metros en la otra. ¿Ok? Todo lo que hice fue tomar el punto D que estaría dibujado acá tramposamente y lo llevó horizontalmente. ¿Está? Entonces yo les digo, bueno, diseñenme la línea AD. O sea, ¿cuál es la restricción? Entre A y D, como yo alimento en D no puede caer más que ¿cuánto? El 2,5%. ¿Sí? ¿Eso se entendió? Sí, profe. ¿Cómo lo calculan? Aplicando la fórmula. Pero ¿qué tienen que considerar? Distancias físicas. En el punto B hay una carga de 50, sumatoria, 50, que es todo esto. Y en el punto C hay una carga de ¿cuánto? 55, que es la sumatoria de todo esto. ¿Está? Bueno, ¿cómo se resuelve este ejercicio? De la misma manera que todos los demás. Nada más que voy a tener una carga a 20 metros de 30, una carga a 40 metros de 50, ¿sí? Una carga de 20 a 30 y 40, 70, ¿sí? A 100 voy a tener otra carga de 20. A 30 metros, perdón, esto es 30. Acá, ¿qué carga voy a tener acá? 50 por toda esta distancia. ¿Sí? Acá voy a tener una carga de 10 con 20 metros más, 10 con 20 metros más, y por último, la última de todas, que es la que está en D, que es la más lejana, de la troncal, es la más lejana. ¿Sí? Va a tener 20 por toda la longitud de la línea troncal. ¿Qué creen que tenemos que hacer ahí? Diseñar ¿qué? Una troncal. ¿Con qué? Con la suma de los momentos, y en vez de hacerlo sobre una tensión, sobre un porcentual sobre los 220. ¿Sí? Bueno, que va a ser una cantidad de volt determinada. ¿Algún misterio para resolver eso? No, profe, ahí entendí bien. Bueno, ahora bien, diseñamos la AD. La AD. Cambiamos el cable porque buscamos el cable superior, ¿y qué es lo que pasa? Y vamos a tener menos del 2,5%. ¿Sí? Bueno, ponen el cable más grande, todo fenómeno. Ahora les pregunto, tenemos que diseñar la BF y la CE. ¿De qué nos disfrazamos? Son dos líneas independientes. ¿Se entiende? La BF y la CE son dos líneas independientes. Pero ¿cómo arranco? Tengo las corrientes o las potencias. Tengo las distancias. ¿Qué me está faltando para resolver la sección de ese cable? Tengo que saber cuál es la caída que hay entre A y B y cuál es la caída que hay entre A y C. ¿Por qué? Para cumplir con la restricción que nos dieron al principio del... Exacto. Para que entre A y F y entre A y E se verifique la máxima restricción posible. Pero como yo voy a hacer una línea independiente, me abro de la ABCD, tengo que saber
con qué valor tengo que arrancar para llegar a los 2,5 en F o en E. ¿Sí? Ya no van a ser 2,5 desde B hasta F o desde C hasta E. Los 2,5 son entre A y F y A y E. ¿Tá? La ABCD ya la diseñé y me olvidé. ¿De acuerdo? Pero en función del diseño y la sección utilizada, voy a tener que saber cuánto hay, qué porcentaje hay o cuántos volt hay de caída entre A y B, porque ese es el punto de partida que tomo en B para saber que voy a llegar hasta F con la restricción establecida. ¿Tá? Supónganse, me da que entre A y B la caída es del 1%. ¿Sí? Entre A y B. ¿Qué quiere decir que entre A y B haya el 1%? ¿Cómo va a ser la caída entre B y F? A ver, no hay mucha imaginación que poner en juego. Si entre A y el extremo cualquiera de la línea no puede haber más de 2,5 y entre A y B ya hay 1%, ¿cuánto me queda? 1,5. Entonces la línea BF la diseño, ¿sí?, con una restricción del 1,5% de caída. Y se acabó. Lo mismo que hicimos antes. Lo mismo hago entre A y C. Supóngase que entre A y C me caen 1,8% de la tensión. ¿Sí? Significa que entre el C y el E, ¿cuánto me queda? Muchachos, entre A y E tiene que haber 2,5. ¿Sí? 0,5. Claro, entre A y C ya me gasté 1,8, me queda 0,7. Listo, con 0,7 de restricción arranco el diseño de la CE. ¿Está claro eso? Sí. Bueno, ahora la pregunta es, porque siempre hay preguntas, ¿cómo hago para calcular? ¿Cómo hago para calcular las caídas entre A y B y entre A y C? ¿Qué creen que tiene que intervenir ahí? Consideramos entre, o sea, entre A y B, la sección que obtuvimos para todo el tramo de A hasta D. Y de ahí sacamos las caídas de tensiones, o sea, caída de tensión entre A y B, y se les contamos al 2,5%. Y de ahí vemos si nos verifica la tensión entre B y F. Ahora yo les pregunto, ¿de qué depende la caída de tensión entre un punto y otro? De la diferencia de voltaje. ¿De la? Diferencia de voltaje. Fíjense, ¿conozco el material que hay entre A y B? Sí, porque ya lo diseñé, encontré la sección y todo, sé cuántos metros hay, no hay ningún problema. ¿Qué más conozco entre A y B? Ni. Porque en el otro caso estábamos en la punta de un tramo. ¿Sí? Ahora no estamos en la punta del tramo. ¿Sí? Antes era AB, BC, BE, BD. ¿Se acuerdan? Ahora estamos metidos en el medio de la línea. ¿Sí? Entonces yo les pregunto, ¿cuánto
cuánto o cómo determino cuál es la caída porcentual o en vol que hay entre A y B. ¿Qué es lo que tengo entre A y B? Una resistencia. ¿Producida por qué? Por el cable. ¿Sí? Tengo la resistencia. ¿Tenemos la corriente? Pregunto. ¿Sabemos la corriente que circula por el tramo AB? Sí, de las cargas, de las lámparas. ¿Sabemos la corriente? ¿Sabemos la resistencia? ¿Y entonces qué nos falta hacer? R por I. ¿Está? Ahí me da la caída de tensión que hay entre A y B. Si circula tanta corriente por la resistencia, que ya las conocemos, saco cuál es la caída entre A y B. La pueden sacar en porcentual o la pueden sacar en vol. Lo que sí tienen que tener cuidado es de considerar, ¿sí?, cuánta corriente circula, por ejemplo, para llegar al punto B, ¿qué distancias físicas tiene que recorrer la corriente? 40 metros. Pero todas, 80 ¿no sería? ¿Cómo? ¿No sería 80 entre A y B? Porque Sí, distancia física sí, sea está por bien, 2. 80 porque es todo por 2. Pero fíjense, la pregunta es, ¿quién recorre los primeros 20 metros y quién y cuánta corriente recorre los segundos 20 metros? Claro, o una de dos, ¿sí? Puedo plantear el primer tramo resistivo de los primeros 20 metros, ¿sí?, entre A y los primeros 20, lo recorre toda la carga de toda la línea. ¿Sí? Todos van a pasar por ahí para poder llegar al punto A. ¿De acuerdo? Ahora, lo que falta, ¿qué lo recorre? Toda la carga de toda la línea menos los 30 de la primera carga. De esa forma, obtengo cuál es la caída en los primeros 20 metros y cuál es la caída en los segundos 20 metros. Pero tengo que considerar todas las corrientes involucradas, los 50 que bajan de B, más todo lo que está colgado hasta llegar a D y hasta E. ¿Sí? Porque la corriente para llegar a los extremos de la línea tiene que pasar por esos 40 metros, ¿sí? Y en particular en los primeros 20 metros viene todo lo que está colgado más los 30 metros que están acá en el principio. Las 30 lámparas. ¿Se entiende? De esa forma voy a obtener un valor que es o el porcentaje, ¿sí?, o los vol de caída que hay entre A y B. Con ese valor arranco respecto del que me piden toda la línea para saber qué margen tengo entre B y F, ¿sí?, o entre C y E. Ese es el único consejo que tienen que prestarle atención. ¿Qué corriente está pasando y por dónde? Y después no hay nada más que hacer. Diseñen 2 líneas y a la miércoles. No hay más misterio. ¿Se entendió el problema? Más vale. ¿Se entendió la solución? Sí, profe, se entiende. ¿Queda alguna duda de qué es lo que hay que resolver? Si les quedan dudas, escriban. No tengo ningún problema en que escriban, pero quiero que agotemos las instancias del pensamiento crítico, ¿ah?, porque es el que ayuda realmente. Tengo una duda que es por palabra. Cuando dice distancia de línea, es la ida y vuelta que decimos siempre, ¿no? Cuando hablamos de línea, la línea contempla la ida y la vuelta. Está bien. Si le dicen 80 metros de línea, quiere decir que llegó hasta 40 metros del campo. Bien.
¿Está? Es ida y vuelta. Si le dicen Sí, sí, distancia física es todo lo que usted tiene que caminar. sí, Pero sí, sí, sí. cuando llegó gastó 2 cables. Si llegó hasta ahí gastó 2 cables, uno para ir y otro para volver. Sí, sí. El tema que por ahí hablábamos de ida y vuelta y por ahí vi Bueno, que por eso decía le distancia digo, de línea. Sí, ustedes, no, ustedes más lo técnica la aclaran. palabra. Cualquier duda de interpretación lo aclaran, no hay problema. Porque en realidad si ustedes le dicen, si les dan para hacer una línea, y ustedes preguntan, pero escúchame, ¿son tantos kilómetros a pie o son tantos kilómetros de ida y vuelta? ¿Tá? Si no le aclaran eso y ustedes diseñan mal, bueno, se van a agarrar las trompadas con el que le digo, no, vos me dijiste tal cosa. No, bueno, aclárenlo bien, nada más. Pasa. No hay misterio en el cálculo, ¿me explico? No, No no. hay misterio en el cálculo. Repito, cualquier duda que les quede, la plantean en forma personal. Es interesante que conversemos entre todos para refrescar. El que ya lo solucionó, bárbaro, ¿sí? Que refuerza un poco. Y el que no, espero ilustrarlo, pero usen el criterio. Lo que se llama, lo que tienen que adquirir ustedes es criterio ingenieril. ¿Sí? No van a tener la solución de nada, de nada. Le van a caer problemas que no van a saber ni por dónde, pero tienen que usar criterio. Tienen que capitalizar lo que han estudiado para encontrarle y enfocar el problema y llevarlo al terreno de ustedes. En este caso, todo lo que hice fue cambiar el dibujo de la línea. No hay otra cosa. ¿Mm? Así como cuando le dábamos algunos circuitos que estaban doblados o dibujados de otra forma, no se tienen que marear. Ustedes tienen la libertad de dibujarlo como más les plazca mientras conserven las especificaciones. ¿Puedo preguntarle el trabajo 5, profe? Vamos al trabajo 5. Están Son, en pre- el... son, Sí, son preguntas teóricas nada más, que no me cierran. Son unos conceptos. 5 cuánto. No, es un concepto. Sí. Cuando nosotros sumamos en serie, ¿no? Siempre lo hacemos a corriente constante, pero cuando hacemos los gráficos, o sea, de las tensiones, por ejemplo, un diodo y una resistencia, ¿por qué la curva resultante de la suma de las tensiones de ambos componentes me da menor? Y ¿Cómo cuando menor? o sea, el profe Carlos, cuando los explica así a los ejercicios, nos explicó, hacía la representación gráfica y te daba como menor en dibujo. A ver, si me das 2 segundos, Sí, comparta. ¿Dónde tenía que tocar yo? Uso compartir la pantalla. Varios participantes pueden. Listo, ahí está. dame 2 segundos, que conecto la tablet. Ustedes tienen que empezar a pensar en el concepto de dipolo. ¿Tá? ¿Qué es un dipolo? Es un componente de 2 terminales. ¿Sí? Ahora, No, adentro de un dipolo puede haber cualquier cosa. ¿Tá? ujú. Dame un segundito que lo encuentro. Había uno de los ejercicios que había ¿Qué es? resuelto el profe. Perdón, Perdón, esto lo hice yo en ¿qué es lo que hacen digital. ustedes cuando hacen un Thevenin o un Norton? Eh, Hacemos un equivalente. Buscan ¿qué? Un dipolo equivalente. ¿Qué es lo que obtienen? Un componente de 2 bornes Mm, que representa a un montón de cosas que ni saben lo que puede haber. ¿Sí? Bueno, acá estamos haciendo lo mismo, pero en forma gráfica. ¿Sí? Porque no podemos aplicar las leyes que venimos conociendo porque no hay linealidad. ¿Sí? mm. Bueno, comparta la inquietud. ¿Se, A ver. se estaba viendo la pantalla, no? No, Ah, yo ya le puse... claro, pero vos tendrías que dejar de compartir, profe, también. O sea, perdón, vos, perdón. Dejar de compartir. Listo. ahí se ve la pantalla. Sí. Bien. Este era uno de los ejemplos que he hecho el profe, el 5. Y cuando
Acá, por ejemplo. O sea, íbamos reduciendo el circuito, ¿no? Íbamos tomando... Dame un segundo, Claro, esta cosa. pero lo más importante que hay que ver cuando ustedes le dan un circuito para resolver así es qué condiciones le ponen al dipolo. ¿Sí? Mm, Yo les pregunto, fíjense, dice, los puntos posibles de funcionamiento del circuito de la izquierda representados a través de la tensión BC y la corriente IC. ¿Qué sentido tiene la tensión y qué sentido tiene la corriente? ¿Está? Exteriores al dipolo, exteriores al dipolo. Ustedes le pusieron BC, va de abajo, perdón, de B hacia A. Significa, el mayor potencial está en ¿dónde? en A. En A. Listo. Si yo ese dipolo, sin saber lo que hay adentro, lo miro, veo que podría estar saliendo una corriente IC en ese sentido. Mm, ¿De acuerdo? sí. Entonces, ahora empiezo a mirar para adentro, condicionado a que IC sale y que la tensión en A es mayor que la de B, ¿cómo relaciono a las dos ramas de la malla que tengo que resolver? ¿Sí? Ahí es donde él empieza y dice, bueno, vamos a empezar a analizar. ¿IC es el resultante de qué? Yo lo planteé como la suma de las corrientes, o sea, siguiendo el ejemplo más o menos, Bueno, pero no sabía cómo ¿cuáles resolverlo. son las corrientes? La La corriente del diodo corriente y la corriente de la I1 y, resistencia. claro, la de la resistencia del diodo como I1 y la de la resistencia R2 con el diodo 2 como la I2. Y la suma de Sí, estas te da IC. yo les pregunto, ¿algún problema con las resistencias? Ninguno. ¿Con No. los diodos? ¿Cuál es el problema? Eh, No son lineales, entonces de acuerdo a cómo estén polarizados, yo voy a tener que buscar cuál es la representación adecuada. mm, ¿Está? Pero fíjense que yo estoy forzando cuál es la condición de circulación. claro, acá lo ponemos de manera arbitraria. No es arbitraria, se la está solicitando así. Si usted toma un dipolo cualquiera, supóngase, y no sabe lo que hay, ¿sí? Mm, Y toma el punto A y toma el punto B y dice, bueno, si suponemos que es positivo y B es negativo, piensa que la corriente va a fluir como la IC que le ponen ahí. ¿Estamos de acuerdo? sí. Usted no sabe que hay diodo, no sabe que hay fuente, no sabe nada. Pero le dicen, este es el positivo, este es el negativo. Ahí dice, bueno, si fuera una fuente, hubiera algo acá dando vuelta, debería ser que la corriente sale de A través de una carga cualquiera, iría a B. Y la tensión entonces estaría mayor en A que en B. Esa es la restricción que le pone de cómo analizar el circuito para atrás. ¿Está? Bien. Entonces, a partir de ahí tengo que analizar en cada rama, ¿sí? Para la corriente, en la resistencia o la fuente, no tengo problema. El problema lo tengo con los diodos, porque tengo que saber si esa corriente es directa o si es inversa. ¿Está? Entonces, sigue adelante. A ver. Eh, Sí. No. ¿Por qué? Yo digo, IC es la suma de una corriente que entra más otra corriente que entra. ¿Está? Supónganse que yo no les hago poner el E1, R1 y D1. ¿Sí? No existen. Está solamente el R2 y el D2. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Pero yo les digo, no, la corriente está saliendo por A. Si la corriente está saliendo por A, o sea, yo entiendo lo que ustedes me dicen. No, pues si la fuente está así, la corriente tiene... No, no lo piensen así. Entonces, lo que me condiciona es cómo veo el dipolo. Él lo ve entre A y B, positivo A respecto de B, y piensa que fluye una corriente por A. Si estuviera solamente la gráfica de R2 y D2, la corriente va para arriba. ¿Sí? La corriente internamente en el circuito. Si en el exterior del circuito va de A a B, interiormente va de B a A, se cae de maduro.
A ver, esto no existe, ¿estamos de acuerdo? ¿Ven mi mouse? No, hay una A ver, opción arriba, sí, por acá arriba, acá que le está, aparece anotar ahí está, voy a y anotar. ahí puede dibujar. Odio el hecho de que no me ande, maldita sea la tableta, que no sé qué pasó con el lápiz. Desconecte y le vuelve a conectar. Si No, tiene, creo que es el lápiz que se rompió. No sé qué voy a hacer. Bueno, volvemos. Voy a dibujar de la siguiente forma. Si esto no existiera, ¿sí? Y yo le digo que esta corriente va para allá, y usted pone una carga acá, o algo, ¿sí? Yo le digo, la corriente va a salir y va a entrar por acá. La corriente va a ser esta. Va a ser esta forma. Va a circular en sentido como horario. ¿De acuerdo? Ahora, si la corriente circula en sentido horario, ¿cómo circula a través de R2? De abajo para arriba. ¿Cómo circula a través de 2? De abajo para arriba. La pregunta es, en la resistencia no me importa nada, pero en el diodo, ¿qué pasó con la resistencia? ¿Qué pasó con la corriente? Está en inversa. Es inversa. Claro, no pasaría En corriente. inversa. Ahora, ¿cómo logro la tensión entre A y B para que me dé positiva? Significa que voy a sumar la caída con esta polaridad en el diodo, ¿sí? Y con esta polaridad, ¿en dónde? En la resistencia. ¿Sí? Para que la caída entre A y B me quede como está acá. Entonces, fíjese abajo cómo dibujó la rama de R2 y D2. No sé por qué lo arrancó, si por una rama o por la otra. A ver. Fíjense, acá está clarito. Fíjese, acá lo puso. Y no sé qué dice acá. IE1 más ID2. Ah, sí. IE1, que fue de la fuente, lo considero como de la fuente porque la corriente. Sí, Más IE1 la más corriente. ID2 más la Claro, corriente que circula por acá tiene que ser igual a IC. claro, porque Significa decimos, que como esta están todos en sale, serie, es la estas misma tienen que corriente. entrar. Pero ven, tienen que entrar. Entonces muestren un poquito más abajo cómo hace la primera gráfica. La primera gráfica la hacemos, consideramos primero la fuente como constante, la dibujamos Sí, acá de manera una vertical. Sabemos sí. que la resistencia Ahora, al... fíjese cómo está la tensión de la fuente respecto de lo que yo supongo que es la caída de tensión en la fuente. Claro, está en sentido contrario, por lo tanto, iría No, 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 en... no, 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 no. Mire de nuevo. ¿Cómo está la fuente E1 respecto de la tensión en bornes AB? en Está en el sentido mismo contrario. sentido. En el mismo sentido. Porque yo, para poder escalar de B a A con una tensión positiva mirando para adentro del circuito, ¿sí? Tengo que subir escalones. ¿Y qué es lo que hace la fuente 1? Sube escalones, voy de menos a más. ¿Está bien? Bien. Listo. ¿Qué más tenemos? O sea, la Eh, fuente está corrida, desplazada en B, que es la alimentación que produce la fuente E1. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa con la resistencia? ¿Cómo está la resistencia? Fíjense, yo le digo, circula la corriente R1 para arriba. ¿Sí? Entonces, ¿cómo está la tensión en la resistencia respecto de la AB? en el mismo sentido. ¿Cómo? En el mismo sentido. No, No, al contrario. no. ¿Por qué? Yo le digo, ¿cómo está la corriente? La corriente sabemos que es de abajo para arriba. Entonces, ¿cómo es la caída en R1? De arriba hacia abajo sería. ¿No? De arriba hacia abajo. O sea, el positivo está abajo, no arriba. Entonces, ¿cómo está respecto de la que yo veo en A y B? Contrario. ¿Está invertida? Baja un poquito la gráfica. Sí. Fíjese que acá puso la tensión en la resistencia está con esta caída. ¿Cómo es normalmente la tensión en la resistencia? Para el otro lado, así. Claro. Ah, sí, sí, Es más o así. menos. Pero está invertida, ¿por qué? Y porque la corriente y la tensión que yo presupongo no son coincidentes, ¿sí?, con lo que normalmente tomamos. Está al revés. Pero Ujú. ¿de dónde surge eso? Mire la gráfica. Mire, perdón, el dibujo del circuito.
De los sentidos de las tensiones con respecto al punto AB. Claro, fíjese, la corriente por esta rama, la voy a dibujar grosamente, así, sube. ¿Sí? Acá no hay problema, en la fuente sube y subo la tensión, pero en la resistencia bajo la tensión. Entonces, en la resistencia, respecto de que esto fuera positivo y negativo, está al revés, porque en realidad si la corriente fluye para arriba, esto va de más a menos. Entonces, respecto de lo que yo quiero ver en AB, está al revés la caída de tensión en la resistencia. Por lo tanto, va girada 180 grados. ¿Se Bien. entiende el porqué? Sí, sí. Ahora bien, como los dos elementos están en serie, ¿qué comparten? La misma corriente. Comparten la misma corriente. Como comparten la misma corriente, ¿qué es lo que hago? Baje un poquito Bajo. en la gráfica. Como comparten la misma corriente, digo, bueno, si esta es la gráfica de la caída de tensión, esta que está blanca es la caída de tensión en la resistencia, y esta es la fuente, a corriente constante, que es el factor común, ¿sí? Corriente constante sería, en este punto, ¿cuánto vale la corriente? 0. ¿Sí? Cuando no hay corriente, ¿cuál es la caída de tensión en la resistencia? 0. 0. ¿Cuál sería la tensión en bornes AB? En AB, BC sería, ¿no? La fuente, esta BC. Fíjese, este punto, obtenemos este punto. Claro. Punto AB. ¿Sí? Sí. Ah, no, si me la mueven me mató. Uy, perdón. Ahí está. No, o sea, obtengo este punto. Ahora digo, para otra corriente cualquiera, por ejemplo, vamos a este punto, cuando la corriente vale esto, ¿sí? Estamos diciendo a corriente constante. ¿Cuánto vale la caída en la... ¿cuánto vale la caída de tensión en esto y cuánto vale esto? ¿Sí? ¿Dónde me queda la curva? Me queda acá. ¿Sí? A otra tensión, ¿sí? Todo lo que estoy haciendo es sumando la gráfica de esto respecto de esto. ¿Cuánto vale la tensión en este punto? Vale esto. ¿Ok? ¿Cuánto vale la tensión acá? Esto. La diferencia de las dos le da este punto. Y así obtengo todos estos puntos de la curva, que es la tensión del conjunto resistencia-fuente. ¿Lo ven? Sí. O sea, en realidad es, habiendo dibujado la curva de tensión o la recta de tensión de la resistencia, lo único que tengo que hacer es desplazarlo en el sentido de la tensión. ¿Sí? Lo más contundente en estos casos es cuando la corriente vale 0. ¿Qué pasa cuando la corriente vale 0? ¿Por dónde tiene que pasar la curva equivalente del circuito de resistencia-fuente? Y por acá, no hay corriente, lo único que está presente es el voltaje de la fuente. Sí. ¿Sí? A medida que empieza a haber corriente, que empieza a subir la corriente, ¿sí? ¿Qué pasa? La resistencia resta. ¿Ah? Resta. Entonces, en este punto, por ejemplo, para este valor de corriente, fíjense, este es el punto de trabajo del conjunto resistencia-fuente. ¿Por qué? Porque para que circule esta corriente, esta me está restando ¿cuánto? Me está restando este tramo. Se lo está sacando de acá. Ahora bien, ¿qué pasa con el diodo? Yo borro mi intervención. ¿Se entiende? Traten de ver. Analizamos acá nada más que dos lineales, esto es fácil. ¿Sí? Ahora viene el diodo lineal. ¿Qué es lo que pasa en el diodo? ¿Cómo está el diodo? Suponiendo que... Vamos a la gráfica del circuito, por favor. Más arriba. Fíjense, ya sabemos cómo se comporta entre este punto la gráfica y este punto. ¿De acuerdo? Ahora nos falta pensar qué es lo que pasa con el diodo. ¿Cómo es la corriente en el diodo? Va para allá, porque dijimos que va para allá. Sí. ¿Sí? Corriente directa, ¿sí? Pero ¿cómo es la caída de tensión? Si esto va de acá para allá, significa que esto es positivo y esto es negativo. ¿Sí?
Pero ¿cómo tendría que ser respecto de A y B? ¿Están al revés? Ujú. En realidad, si lo piensan, el diodo en directa, ¿sí? Cuando recibe una corriente así, tiene una pequeña caída de tensión. Se comporta como una resistencia. ¿Sí? Por lo Ujú. tanto, vamos a ver la gráfica ahora, más abajo. Acá dice agrupé la resistencia y la fuente en un elemento lineal. No con decir lineal porque pues sí. Y puse acá el diodo, acá para no se aprecia mucho. Y puse acá como una tensión que tendrían entre el elemento lineal y el diodo. Entonces traspasé la recta hasta la pendiente, de nuevo acá. Claro, la recta esa que quedó, que vimos por qué estaba desplazada, ¿sí? Es el resultado de la fuente y la resistencia. ¿Estamos de acuerdo? Ujú. Comportamiento, corriente, tensión. ¿Sí? Ahora, aparece el diodo. ¿El diodo está en directa o en inversa? Está en directa. Está en la zona directa, pero ¿cómo está tensión y corriente? Opuestos. ¿Cómo es la gráfica del diodo? Sería así la gráfica del diodo. ¿Sí? No, así. Ah, esto es en inversa, perdón. ¿Tá? Pero ¿qué pasa? Está polarizado al revés. Entonces lo tengo que dibujar así. ¿Mm? Bueno, él le pone acá un valor por arriba, no sé por qué lo puso. Entonces, el diodo está como polarizado al revés en tensión. Ujú. ¿Sí? Sí, Está polarizado en directa. Entonces, ¿qué es lo que ok. hace? Toma la gráfica del diodo, que es esta, ¿sí? La rosa. La roja, o la rosa, no sé cómo es, Sí, es ¿no? rosa. Pero está al revés, si bien está en directo el diodo, está al revés en tensión. Entonces, lo que hago, lo giro respecto del eje de las ordenadas. ¿De acuerdo? Sí. Ahora bien, ¿qué tengo que hacer ahora? ¿Cuál es el factor común? ¿Cómo, profe? No entendí. ¿Cuál es el factor común entre el primer resultado y el diodo? Están todos en serie. Sí. Entonces tengo que sumar ¿a qué? A La corriente corriente constante. constante. Entonces, para esta corriente, tomo cuánto vale la recta esta y cuánto vale el diodo. Entonces lo sumo, ¿sí? Fíjense, acá cuánto vale. 0 de tensión. Entonces es la misma Ujú. tensión que la del diodo. ¿Sí? Ahora, acá, por ejemplo, acá, en este punto que estoy marcando, ¿cuánto vale la tensión en la recta de resistencia y fuente? Bueno, vale este valor, ¿sí? Y el diodo vale esto. El resultado le va a dar una cosa que, bueno, no debería pasar por el punto, no está muy bien dibujado. ¿Mm? Pero lo que tiene que ir tomando es a corrientes constantes la suma o la resta de los dos componentes. ¿De acuerdo? Yo les pregunto, Bien. ¿qué pasaría si tuvieran dos resistencias? Si en vez de ser un diodo fuera otra resistencia. Tendríamos dos pendientes a corriente constante, la sumamos. O sea, lo sumamos a corriente constante y vemos la tensión que recae en cada una. Sí, pero prácticamente, ¿cómo sería si yo tuviera otra resistencia más? Sería así. ¿Está bien? Mm. No se vio nada ahora. ¿Se ve una recta que pasa por el origen? Sí, Sí, ahora sí. sí. Bueno, porque si el diodo fuese una resistencia pura, ¿sí? Si tuviera nada más que resistencia, sería otra recta así con una inclinación que depende del valor de R, pero de vuelta, tengo que sumar ahora a igual corriente cuánto vale esto, y la diferencia me va a dar la nueva recta, ¿m? La nueva recta en función de la corriente. Mm. ¿Sí? Nada más que el diodo tiene una curva un poco más particular. ¿Sí? Sí. Miren bien las curvas del diodo, cómo son en directa, cómo son en inversa. ¿Sí? Pero fíjense que este diodo, ¿cómo está polarizado?
La pregunta que tiene que hacerse inmediatamente es, ¿en directa o en inversa? Está polarizado en inversa. En inversa. Entonces la curva es la de inversa. ¿Sí? Es la de inversa y está llevada. Tengo que ver cuáles son los cuadrantes que dónde tengo que ubicar los cuadrantes. ¿Me explico? Sí. Ahora bien, el diodo 2, fíjense, va a cambiar la situación. Vamos a mirar la rama 2. Bueno, ¿qué es lo que logro con esto? Resolver esos tres elementos en una sola. Estos tres elementos los resuelvo en un solo dipolo. ¿Está? Que después, ¿qué voy a tener que hacer? Sumarlo en tensión constante, porque los dos comparten la misma tensión, ¿sí? Para distintos valores de corriente, para obtener la gráfica final. Ahora, fíjese cómo obtiene Uy, perdón. la gráfica de la segunda parte. A ver, sigo bajando. Acá te queda, bueno, acá ya es no lineal porque consideramos el diodo todo junto en la rama. Acá tendríamos Claro. la resistencia y el diodo 2. De Planteamos vuelta, fíjense cómo la corriente está. de resistencia que pasa Bueno, por de el vuelta, origen. tengo una resistencia y tengo el diodo nada más. Ahora, ¿cómo está el diodo? ¿Qué curva es esta del diodo? Esta es en directa. Esto es Porque en directo, pero ¿cómo está? ¿Cómo es la curva verdadera del diodo en directo? la verdadera sería así, hacia Sale arriba. para arriba, sale Claro. para arriba. Pero acá como la ¿Ah? tensión es de sentido opuesto, Exacto. El nos diodo queda está la... polarizado, ¿sí? En directo porque está con el positivo arriba, ¿sí? Pero la corriente fluye al revés. Entonces lo tengo que girar respecto de quién? del eje de las Del ordenadas. eje de las tensiones. ¿Mm? De las abscisas, perdón. ¿Está? Sí, sí. Fíjese, corriente en inverso, entonces lo giro para el otro lado, lo tiro para abajo. ¿Sí? Sí. Pero está en directo, la tensión está bien. La tensión está bien, es positivo arriba, negativo abajo. ¿Ok? Entonces tengo la curva del diodo, la curva de la resistencia, la sumo a corriente constante. ¿Sí? En particular, en el punto cero, cuando la corriente vale cero, lo único que voy a tener que es, ¿cuál es la tensión en el momento? ¿Cero? Va, Pasa por el mismo, prácticamente cero. pasa por el mismo punto. ¿Sí? Ahora, a medida que me voy alejando, fíjense que si bien la del diodo es bastante, no sé cuál es la original del diodo, La del diodo es del azul, esta azulcita que dice de 2. la azul, Sí, y el resultado, ¿cuál es? La blanca. sí, la lila está, la ABC. Bueno, fíjese cómo la del diodo más la de la resistencia se está haciendo cada vez más grande, más hacia la derecha. Claro, mi duda es porque a ver, dame un segundito que busque el archivo. Está acá. En la unidad 5 acá. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vamos, acá. Ve que cuando los sumamos, por ejemplo, acá los elementos, ¿no? Mm. Y vamos armando las curvas en general. Y con el profe obtuvimos, ve, acá en este ejemplo, tuvimos una curva más baja, sumando en No, pero acá series. están sumando, cuidado, acá están sumando en el primer cuadrante, dos cosas en el primer cuadrante. Bien, Fíjese cómo pero... son las sumas, fíjese cómo es la suma, ¿sí? A corriente constante, ¿sí? Yo tengo B1, B2, ¿y cómo es la suma de B1 más B2? Bueno, me paro en esta verde de abajo, la primera, ¿sí? La en primera de esta- todo. Tiro la rayita de puntitos, ¿ok? Acá me da un valor y acá me da otro consideramos... valor. ¿Dónde está? ¿Este está acá? No. Esos dos valores sumados me dan el puntito 1. Para otra corriente, Ah, una recta, ¿sí? ¿Cuánto es este valor y cuánto es este valor? La suma de los dos me da el segundo puntito. Y así siguiendo. no, no es como una regla, por así decirlo, que si están sumándose a corriente constante, la gráfica va a ser menor, sino es dependiendo de cómo sean las curvas de cada uno de los elementos. Exacto. Ah, ok, ok, claro. Pero no me cerraba eso, pues esa era mi duda teórica, porque no, cuando hacía los gráficos, como que no me imaginaba si tenía que ser más chico, tenía que ser más grande,
por esa cuestión. No, primero, que están trabajando fuera de escala. Estos son gráficos así Sí, sí, obviamente, son Elementos representativos, reales, pero elementos reales se complicarían por el tamaño de escala, ¿sí? ¿Por qué? ujú, Porque todo tiene valores muy chiquitos. Es prácticamente el diodo de conducción es un cortocircuito, ¿sí? Es una recta que sube, pero tiene una pendiente. Entonces, ujú. ponerlo le va a complicar la vida. Más se les va a complicar todavía cuando hagamos magnéticos, ¿sí? Porque son mucho más abruptos los cambios de escala que acá. Sí, bien. Bueno, y después sigue el ejercicio, ¿no? Resolviéndolo en paralelo, o sea, ponernos en Bueno, paralelo después, claro, después tengo que sumar los dos, pero fíjese, ahora es a atención. tensión constante y sumamos las corrientes. Tenemos la curva del primero que ya la habíamos obtenido acá al principio. Sí, tengo las dos curvas. Y ahora Y digo, la bueno, ahora curva, es corriente constante, a tensión constante, perdón, tomo una tensión y sumo mm, los dos valores para obtener el nuevo valor. Fíjese que en particular acá le dio donde cruzas por cero, o sea, una por sí. arriba y la otra por abajo, cruza por cero. Ujú, Entonces, la curva real es una curva que se va aproximando a una y después se termina aproximando a la otra. sí, Bueno, y esa es la relación tensión-corriente del dipolo resultante. perfecto. Ok, dejo de compartir entonces. ¿Querés agregar algo, Luis? No, me pareció todo muy claro. Yo les digo, es un tema de paciencia y, bueno, como es a mano alzada, puede salir cualquier cosa. No se asusten. Traten de hacer dibujos lo más precavido posible, como que no se le escape de la hoja, nada más. Lo que se va a evaluar es la capacidad que tienen de identificar cómo están los elementos individuales respecto del dipolo solicitado. ¿Ok? ¿Alguien tiene alguna pregunta más? ¿Alguien arrancó con magnéticos? Bueno, Yo sí lo arranqué, pero lo arranqué antes de ayer. Y no entendí el punto uno, que era medianamente teórico. a ver, ¿Le puedo mostrar? No tengo cámara. acá lo estoy buscando. Dale, dale. El 6.1. Sí, tal cual, el 6-1. Bueno, este es un tema de imanes, ¿no? Sí, ¿Qué es lo que pasa cuando se hace circular una corriente? Genera es un un campo flujo, magnético. sí, que tiene un sentido. Sí, ¿Sí? Como muestra acá, las dos corrientes van al mismo sentido, la misma cosa. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar entre las dos bobinas? ¿Se van a atraer? ¿Se van a repeler? ¿Qué parece? se van a repeler. Y no, porque fíjese, si usted arranca del lado izquierdo, ¿sí? Sí, Con la corriente circula, ¿sí? Si aplicamos la regla de la mano derecha, por cómo circula la corriente, ¿sí? sería saliente Saliente hacia dónde? hacia la pantalla, hacia nosotros. La corriente. No, no, perdón, la corriente. No, no, siempre estamos a 90 grados, ¿sí? O sea, fíjense que la bobina se enrosca. Yo la veo, perdón, ¿cómo la ven ustedes? ¿Cómo la veo yo? Eh, claro, acá hay una buena pregunta, ¿no? No sé quién cruza a quién. Sí, porque no están bien definidas las líneas. Entonces es Claro. como a Bueno, vamos a interpretación. suponer, vamos a suponer que está bobinada hacia adentro de la pantalla. La parte de arriba arranca y se mete adentro de la pantalla y sale abajo y se mete adentro, ¿sí? Cuando yo le inyecto la corriente, aplico la regla de la mano derecha,
¿sí? Y veo para qué lado está el norte y para qué está el sur. Pero independientemente del dibujo, ¿sí? Yo le digo, sea como fuere el dibujo, si son las dos iguales, y yo inyecto la corriente en el mismo lugar en las dos, ¿sí? ¿Qué polo se genera en el lado izquierdo, ¿sí? de una y qué polo se genera en el lado izquierdo de la otra? El mismo. Sí, Quiere decir que el otro lado va a ser el polo opuesto. O sea, si arrancamos con un norte extremo izquierda. izquierdo, sur en el centro del izquierdo, norte en el centro del derecho y sur en el extremo del derecho, evidentemente, ¿qué va a pasar? Se van a acoplar y se van a traer. se van a traer porque Mm. polos opuestos, polos iguales se repelen, polos Sí. opuestos se atraen. Sí. ¿Tá? Bueno, sí, el dibujo deja. Claro, es que esa era la parte, la del dibujo, que no sabía cómo tomar las espiras. Claro. Y ahí es donde se me... Bueno, en el otro está un poquito más claro, ¿no? Entra por atrás, da la vuelta, ¿sí? Eh, sí, el dibujo tampoco es muy feliz, que digamos. No importa, pero bueno, ya esto lo podemos considerar, o sea, como a criterio de Eso, nosotros. olvídenlo, porque en realidad, fíjense que el dibujo, y uno entra por atrás, ¿sí? Sí, Por atrás, por lo tanto, tendría que salir por adelante y sale por atrás. Cuando va la otra bobina, también entra por atrás y debería salir por adelante y no, sale por atrás. Bueno, no sé, está confuso, perdón. no pasa nada. Por eso ese era mi tema, como no sabía interpretar cómo Claro, giraban pero las espiras. acá si miran los colores de la gráfica, es como que Mm, un polo queda norte y el otro queda sur. sí, ¿Sí? Entonces fíjense qué es lo que pasa con las cargas. ¿No? Las cargas positivas van a ir a un lado, las negativas al otro. Es un tema de análisis. ¿No? Lo bien, importante sería los ejercicios a partir del 6.5. ¿Sí? ok. No, todavía no avancé mucho. Yo me había quedado en este, que fue el último que había hecho. Bueno, está el Y machete de cómo son los circuitos, yo lo subí, está en la página, cuáles son las equivalencias de los circuitos eléctricos y los magnéticos, para que se den una idea de cómo manejarlos. ¿Mm? ujú, Acuérdense, el único tipo, primero, con reluctancia no vamos a trabajar, prácticamente no se trabaja. ¿Sí? Los problemas se resuelven de dos maneras. O se da el flujo necesario en un lugar y se debe calcular la excitación, ¿sí? O se da la excitación y se tiene que calcular el flujo. Son los dos problemas que vamos a resolver. bien. Bueno, espero haber disipado algunas dudas, espero Sí, por sí. lo menos. A mí me ayudaron bastante. Si alguien tiene alguna duda más y la quiere expresar, la puede expresar por los correos. Vamos a tratar de resolverlo en tiempo y en forma. Pero, pero bueno, creo que este es un espacio importante para aprovechar. Ya les digo, pueden tirar lo que quieran acá, que lo vamos a responder. No hay problema. Y aunque les parezca tonto, hasta lo tonto tiene su punto de análisis, ¿sí? El por qué sí y por qué no. Si no hay más consultas, nos vamos todos a dormir, que es meritorio para todos. Y bueno, mañana díganle al profe que con los dibujitos de magnético tienen algunos inconvenientes. Bien. Dale, se lo haremos saber. Necesitamos un diseñador gráfico, me parece. Bueno, profe, muchas